Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga hoy. Estamos aquí con el estudio de Éxodo capítulo 7. Por favor, presta atención. Vamos a estar estudiando sobre la primera plaga, el milagro de la vara, y de ahí la primera plaga que Dios puso sobre Egipto, sobre las aguas de Egipto más bien. Muy bien, aquí estamos al 7 de abril, ¿no? Y vamos a estar orando por la familia de Joel, un misionero de la misión suiza que falleció. También por nuestro compañero misionero Miguel Ritma. Está sufriendo del COVID y le está costando mucho a comer, tiene problemas del estómago y todo que está afectándole. David Weston en su recuperación de su derrame. Y hay muchos más. Y vamos a estar orando por las peticiones que están aquí. También por Cindy, la hija de Melva, la hermana Melva. Ella tiene cita ya con John Hopkins para ayudarle con sus problemas que ha tenido desde el accidente hace algunos años. Ya. Pero hay que estar orando por ella, por su madre y por Melva. Ella manda saludos a todos. Y queremos seguir orando por esta familia preciosa. Y también los demás, Susana, Jorge, Luis, Hilda, Carmen, Tulio, los que están buscando sus vacunas y todo. Hay que estar orando por ellos. Oremos y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro para enseñarnos y guiarnos. Pido ahora que tú nos guíes, Padre Santo, en este estudio, pero primero queremos encomendar en tus manos la familia y la misión suiza, la familia de Joel y también la misión suiza que seguro está impactando su ministerio. Con el fallecimiento de Joel, yo sé que él está contigo y ya no tiene problema, pero la misión, su familia está sintiendo la ausencia de que esto ha ido uno de ellos por Miguel Ritma, su salud, que él puede ir recuperando pronto del COVID, y también por su esposa que está viajando aquí a los estados que puede viajar. Seguro aún le va a estar costando en todos los en estos días para viajar. Hay muchas complicaciones. También pido por Cindy, que tiene su cita con John Hopkins, que puede ser algo bien positivo, que va a poder recuperarse y por fin tener unas respuestas a sus problemas de salud. Por Rebecca y Jonathan, sus ajustes y cambios que pueden seguir adelante en eso. También por hermana Carmen, por su familia, y en el fallecimiento de su nieto hace unas semanas. Por David Weston, por Luis y Hilda, y pido por ellos que tú toques a sus vidas, y hermana Susana y Jorge y sus hermanos que ya tienen sus problemas de salud, y también por su yerno que trabaja en el hospital. Seguro algunos son bien nerviosos en eso. Y también queremos encomendar en tus manos los estudiantes en las escuelas y universidades, que tú guíes a cada uno de ellos en estos días, y ellos pueden sentir tu presencia. Hermano Tulio, ayúdale, anima a él, también su esposa en estos días. Gracias por estar con nosotros. Guíenos ahora. Pido que tu Espíritu trabaje por medio de mí. Dame las palabras a decir sobre el texto hoy, aquí de Éxodo 7. Gracias, Padre, por estar con nosotros en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tenemos que estar orando por las peticiones. Va a estar ahí en el internet todas las peticiones. Muy bien, aquí estamos en la el parte 5 de Éxodo.
7, parte 5, la primera plaga. Ahora el milagro de la barra, todavía estamos en eso, hemos avanzado, ya empezó de nuevo Moisés y Aarón su ministerio, el trabajo que Dios le había entregado en capítulo 3, ya está iniciando de nuevo. Pero Dios prometió, así va a pasar, así va a pasar. Dios es soberano. Nunca debemos olvidar eso, hermanos, que Él sabe de todo, sabe cómo va a responder el faraón, cómo cada milagro, cada plaga, todos los detalles. Dios ya sabe, entiende de todo y es soberano, y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y Dios endureció al corazón del faraón, esa es la verdad. ¿Por qué? Para preparar todos, para preparar al faraón, para preparar los egipcios, para preparar los hebreos, para preparar a Moisés, para enseñar a nosotros también. Dios siempre tiene su propósito, y eso es lo que tenemos que entender. De ahí en el versículos 8 y 10, el Señor dio a Moisés y a Aarón lo que le dijo lo que iba a pasar, y eso es lo que tenemos que recordar, que Dios ya está diciendo, así va a pasar, otra vez repitiendo, animándole. Y ellos hicieron como Dios indicó, y eso es lo que tenemos que entender. Obedecieron. Aarón tomó la barra la echó adelante del faraón y obedeció a Dios, hizo lo que debía hacer, y entonces y se convirtió en una culebra. Culebra, la palabra ahí en hebreo, no es solo una víbora pequeñito, es casi como un dragón, un gran culebra. No era algo chiquitito, no, era tremendo, era una cosa increíble. Entonces eso pasó, pero miramos la otra semana un poco de... en los versículos 11 hasta 13, los hechiceros del faraón trataron de imitar, trataron de duplicar el milagro de la barra de Aarón. Y así es el mundo, hermanos, siempre está tratando de duplicar los milagros de Dios, el carácter de Dios. Quieren imitar o duplicar o hacer parecer, simular a Dios, pero no son. Y eso tenemos que siempre distinguir entre la verdad y el falso, hermanos, y eso es lo que tenemos que cuidar. Pero ahí el Dios, el corazón del faraón se endureció, no los escuchó, aun con un milagro así, pero los hechiceros echaron suyos y ya sabemos qué pasó en eso. Entonces, así nomás, el faraón, en lugar de confiar en Dios y creer y obedecer la palabra de Dios, él llamó a sus sabios y echaron sus barras, y ellos convirtieron también en culebras. Pero esta vez la palabra hebrea no es tanto como el dragón, como la tanín, como habla en Ezequiel 29:3 y también aquí. Entonces, ellos se convirtieron también. Pero ahí en el versículo 12, y pues echó cada uno su barra, las cuales que volvieron ¿qué? Culebras, más la barra de Aarón devoró a las barras de ellos. Y eso ya es increíble. ¡Wow! Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Qué va a cambiar? Los sabios de Egipto hicieron su truca o su milagro, y Dios dijo, no, su milagro no tiene poder.
Dios nomás que tiene todo el poder. Si el mundo tiene algo de poder, puede hacer cositas simular, pero nunca, nunca tener poder como Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Si el mundo tiene, Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. En Él debemos confiar. En Él el faraón debía confiar y no lo hizo, hermanos. Y no lo hizo. Y tenemos que pararnos aquí y pensar, como dijo ahí en el versículo 13 del faraón. Bueno, sí, quiero mencionarlo aquí. Esos milagros debía convencer al faraón, debía convencer a los sabios que Dios nomás es capaz, Dios está sobre todo. Eso tenemos que pensar. Milagros, grandes bendiciones, riquezas, no va a cambiar al corazón de alguien. Aquí el faraón vio milagros delante de sus ojos. Aquí en el piso, delante de su trono, hubo un milagro tremendo. Convirtió en un dragón, una culebra grande, la barra de Aarón, y de ahí tragó las barras o las culebras de sus sabios. Eso debía convencerle. No lo hizo. Hermanos, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a causar un cambio en el corazón? ¿Milagros? ¿Riquezas? ¿Grandes bendiciones? ¿Sanando de enfermedad? No, eso nos ayuda a ver el poder de Dios, sí, pero no va a convertir nuestros corazones. Es la palabra de Dios, como dice en Romanos, es por la palabra de Dios. Romanos 10 habla de eso, hermanos, que es por la verdad, va a cambiar. Fe viene por la verdad, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, utilizando la palabra de Dios en la vida de uno. Y aquí el faraón no se convirtió, no se fue convencido por un milagro grande. Y ya vamos a mirar las plagas pronto. Ni uno de esos iba a cambiarle. Es la palabra de Dios. Por eso es tan importante pasar tiempo en la palabra de Dios, conociendo la verdad, hermanos, conociendo lo que está ahí. Y el Espíritu va a utilizar su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ayudándonos a confiar más en Él. Entonces ahí los milagros, hermanos, son bonitos, pero es la palabra de Dios. Milagro es para mostrar el poder de uno, y más cuando el milagro es grande se ve el poder de Dios, pero es por la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios va a hacer una transición, una transformación del corazón de uno, y eso es lo que tenemos que entender. Ahora los sabios echaron suyos y convirtieron también, pero la duda más bien de eso ayudó al faraón no a dudar el poder de Dios. Mirando sus magos, sus sabios podían hacer algo. Hermanos, ahí adelante que se ve poder. Y siempre, como he dicho, el mundo tiene poder, y eso es lo que tenemos que recordar, que no son indefensos. Como mencioné la otra semana en Efesios 6:12, no, estamos peleando contra príncipes de las tinieblas, de poderes de este mundo, y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso también los sabios eran populares ahí en Egipto, eran famosos, pero eso no ayudó. No es por ser famoso se va a convertir a alguien, convencer a alguien. No es por el poder de Dios, la palabra de Dios. No, el más popular, el más famosos, no es decir que es lo correcto. La verdad, hermanos, y eso tenemos que entender. El corazón no se cambia y no se puede probar la verdad por milagros, por grandes señales, pero por la palabra de Dios se puede probar cuál es la verdad.
por la palabra de Dios se va a ir transformando corazones. Por la verdad va a dar vida a un muerto espiritualmente. Por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, utilizando la palabra de Dios. Y más bien eso habla de ese punto del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. Más la barra de Aarón devoró las barras de ellos. Y eso ya es bien claro el mensaje que está rechazado por Faraón. Aunque vio un doble milagro, realmente rechazó eso. Y eso no quería aceptar la verdad, que quien tiene poder. Había un predicador que utilizó este punto para mostrarnos la verdad, hermanos, y utilizando eso, la barra de Aarón tragó, comió las barras o las culebras de los sabios, de los hechiceros. Hermanos, eso nos enseña, nos muestra algo, que la verdad, la barra de Aarón, puede devorar el falso. La verdad va a tragar el falso, va a desaparecer el falso. Cuando uno está presentando la verdad, va a desaparecer el falso. Es como la luz, hermanos. Cuando hay luz, se va la oscuridad. La luz traga o va a devorar, va a desaparecer la oscuridad cuando hay luz. Cuando hay verdad, el falso va a estar ya desapareciendo. Así es un ejemplo de este milagro que hizo Aarón aquí. Muy bien, vamos a mirar ahora, hermanos, versículos 14 hasta 18. 14 a 18, ya estamos entrando. Dios manda a Moisés a advertir al faraón sobre la venida de la primera plaga. Ya está avisando, ya viene la plaga, ya viene. Ahora ya no hay esperanza de escapar del castigo, del juicio de Dios. Entonces Dios dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 15, ve por la mañana al faraón. He aquí, él sale al río y tú ponte a la orilla delante de él y toma en tu mano la barra que se volvió culebra. Interesante, hermanos, aquí estamos mirando un resumen de eso. En la mañana, Dios sabía todo lo que iba a pasar, todos los detalles. Otra vez, Él sabe todo. Este texto nos está expresando profundamente: Dios es soberano, Dios es omnisciente, Él sabe todo. Él sabe que el faraón iba a salir adelante. Por la mañana el faraón, hay que irse al faraón por la mañana. Aquí, él sale al río, él sabe que va a salir al río el faraón, ahí vas a encontrarse con él, de ahí va a ser su milagro. Hermanos, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es soberano, Dios es eterno, Dios va a juzgar. Así tenemos que recordar, tenemos que estar convencidos de la verdad. ¿Quién es nuestro Dios? Él es Jehová, y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y como dice ahí, eso en versículo 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerán que yo soy Jehová. En base de eso van a conocer, van a entender que yo soy Jehová. Entonces eso está pasando. No hay que olvidar, Dios sabe el corazón del hombre. Él sabía que el faraón no iba a rechazar la palabra. Él sabía de Moisés, el corazón de Moisés, y Él conoce y sabe de nuestro corazón también, hermanos. Todos los pensamientos, todo lo que está en nuestro corazón, ya Dios sabe.
y en base de eso está trabajando. Y eso es lo que tenemos que recordar. Luego el Señor dijo a Moisés, el corazón del faraón ya está duro nomás, se va a negar para dejar salir al pueblo. Eso no fue una sorpresa de Dios, como Él es omnisciente. Hay que pararse junto al río y de ahí para hacer el milagro. Dios pone todo en orden. Dios tiene bien detallado todo. Y igual en nuestras vidas, Él quiere guiarnos detalladamente en cada punto. Y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que recordar aquí, no es sobre Moisés, no es sobre Aarón, es sobre Dios. Y Moisés y Aarón tenían que obedecer a Dios en todo. Por la mañana hay que irse al río, no al templo, porque va a estar ahí el faraón. Vas a llevar tu barra contigo, no hay que olvidarlo. Dios no necesitaba la barra, no necesitaba Moisés, no necesitaba Aarón para hacer lo que él quería, pero él decidió utilizar Moisés, Aarón y la barra para cumplir su voluntad. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y Moisés tuvo que obedecer a Dios en cada paso. En cada punto tuvo que obedecer. Noé construyó una arca en capítulo 6 de Génesis, pero tuvo que hacerlo según la palabra de Dios, según el plan de Dios. Abraham hizo un sacrificio aceptable a Dios, porque hizo según el plan y a la palabra de Dios. José interpretó un sueño del faraón en los fines de Génesis, pero tuvo que hacerlo según, como él dijo, no es de mí, es de mi Dios. Dios me va a mostrar, Dios me va a decir, por la palabra de Dios voy a interpretar el sueño. Y aquí Moisés tuvo que hacerlo exactamente como Dios indicó. Si queremos tener la bendición de Dios sobre nuestra vida, hay que obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos está indicando. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Dios nos ha indicado y hay que obedecer según eso. Y también quiero mencionar aquí en el versículo 16, salté eso, pero voy a regresar en el versículo 16. Dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Otra vez, serle recordar, no vengo por mi propio poder, no vengo porque Aarón me dijo que tengo que hacerlo, no fue elegido por los hebreos, no, Dios me envió, Jehová me envió a hacer este trabajo, y eso es bien claro, el mensaje otra vez, es de Dios, no de hombre, porque este hombre no iba a salir, porque no había otro hombre que podía vencer al faraón. Pero Dios es soberano, todopoderoso, omnisciente y va a juzgar aún al faraón. Y eso es lo que estamos diciendo. Como dice la plaga, Dios explicó que iba a pasar en versículo 18, y los peces que hay en el río morirán, y hererá el río, y los egipcios no tendrán asco de beber el agua del río. Dios va a afectar el agua del río, los peces van a morir, y esos todos son dioses necesarios por los egipcios a sobrevivir. Dios está atacando, juzgando exactamente los puntos principales a los egipcios. Y ahí está la cosa. Y otra vez, el faraón no quiso dejar ir. Y ya estaba peleando el faraón en este punto. El faraón, en realidad, si hubiera reconocido y honrado a Dios de Israel, él hubiera librado a los hijos de Israel. Pero no lo hizo, no obedeció a Dios porque rechazó a Dios, no quería conocerle más.
y realmente Faraón pecó contra Dios, contra el Señor. Y eso es lo que tenemos que recordar. El mensaje de Dios al Faraón y al mundo es bien claro ahí en versículo 17, como mencioné ya. Esto es, en esto conocerás que yo soy Jehová. Dios hace tantas cosas para mostrar quién es Él. ¿Y por qué Dios hizo todo? ¿Por qué llamó a Moisés? ¿Por qué salvó la vida de Moisés? ¿Por qué preparó a Moisés por 80 años? ¿Por qué hizo este milagro con las barras y ahora con la plaga? ¿Por qué? Para mostrar quién es Él. Y dice, no, eso fue para librar a Israel. Sí y no. Hermanos, tenemos que recordar, si Dios quería, Él pudiera librarles con un mandato nomás, decir, líbrales, vayan nomás de aquí, y pudieran salir. Con su voz nomás Dios podía librarles, pero Él decidió hacerlo en esta manera. Y eso es lo que tenemos que recordar. ¿Por qué Dios hizo todo eso? ¿Para librar a Israel? No. Sí y no. Él podía hablar nada más para librarles, pero Él hizo en esta manera, con las 10 plagas. Y eso es lo que tenemos que entender. Su poder es tremendo. Como en Génesis 1 miramos, Dios habló y creó todo. Y si Dios hablara, Él pudiera librar a Israel. Pero Él decidió utilizar a Moisés, a Aarón, y todo hasta este punto. Y eso tenemos que recordar, hermanos. Ahí en Eclesiastes 3, versículos 11 hasta 14, habla de eso también. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hace todo lindo, bonito en su tiempo. En su tiempo es importante. Él puede hacerlo, pero va a hacerlo en su tiempo, no en nuestro tiempo. Es como la persona intentando abrir una flor. No, hay que dejarle que abra en su tiempo. De ahí es más hermoso que uno puede imaginar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y eso está indicando otra vez, Dios tiene su plan y su propósito, y eso es lo que tenemos que entender. Aquí en versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, y eso quiere decir eterna. Lo que es de Dios va a mantenerse, va a seguir, y eso es lo que tenemos que entender. Las plagas y milagros nos muestran el poder de Dios, y Él pudiera librarles. Dios no está en una caja nomás, está controlado por nosotros, nuestras acciones. No, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es el juez de los jueces, el Señor de los señores, Dios es eterno. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, que es Dios que hace todo. En Él debemos confiar, en Él debemos seguir adelante. Y eso es lo que quiero decirles ahora. Y vamos a estar mirando las plagas de verdad. Ahora es de las preparaciones para la primera plaga. Hay que recordar que Dios es capaz. Y Dios está sobre todo. En Él vamos a confiar. Vamos a orar, hermanos, y de ahí terminamos para hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia, tu amor. Guíanos en todo. Ayúdanos a comprender la verdad y aplicarlo a nuestras vidas. Otra vez, cuidan los que están viajando
los de tercera edad, ayuden a cada uno. Y gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar. Esperamos que pueden llegar a domingo a la iglesia. Dios les bendiga. Hasta luego.